Hola y bienvenidos a Espectros del Rizoma. Hoy vamos a presentar un problema filosófico, metafísico, epistemológico y ontológico, y varias maneras de intentar responder a este, que se han producido en la historia de la filosofía. Se trata de una especie de conversación a lo largo de los siglos entre Kant, Hölderlin, Hegel, Sartre y Deleuze. Esta presentación está basada en la charla de Henry Somerhalder en el podcast Acid Horizon sobre su libro Hegel, Deleuze and the Critique of Representation. El link a la charla está en la descripción. La historia de este problema comienza con Kant, lo que lo convierte en un problema específicamente post-kantiano. En la metafísica kantiana, la realidad comienza con un sujeto pensante y sus facultades cognitivas, que sirve de fundamento o suelo para el desarrollo de las categorías fundamentales que son los conceptos puros del entendimiento. Estas categorías son dadas y eternas para Kant. No las aprendemos de la experiencia, sino que son las herramientas con las que sintetizamos el input crudo sensorial en fenómenos coherentes y con sentido. Las categorías proceden necesariamente a partir del sujeto pensante, lo cual significa que siempre son las mismas y no pueden ser otras. Podemos representar el sistema de las categorías kantiano con la imagen de un collar de perlas. Hay una perla especialmente grande, que sirve de base para las demás, y de la cual las demás proceden en sucesión necesaria. Esta perla grande es el sujeto trascendental fundador, el yo pienso, del que se deducen todas las categorías. De las facultades cognitivas del sujeto, que son la sensibilidad y el entendimiento, derivan las dos facultades que ya son casi categorías ellas mismas, que son la intuición y el juicio. Y a partir del juicio y de la intuición derivan todas las demás categorías en sucesión, las de modalidad, posibilidad e imposibilidad, existencia e inexistencia, necesidad y contingencia, las de relación, inherencia y subsistencia, causalidad y dependencia, comunidad, las de cualidad, limitación, negación, realidad, y las de cantidad, totalidad, pluralidad, unidad. Las categorías son contiguas las unas con las otras, como las perlas de un collar, de modo que no hay espacio alguno separándolas entre sí, volviendo a su sucesión necesaria y a su interrelación estática. Pues bien, el problema con todo esto, que identifican tanto Hegel como Deleuze, es sencillamente que el propio Kant no es capaz de dar cuenta de por qué derivan las categorías del sujeto trascendental pensante y de por qué tienen que ser necesariamente siempre esas mismas categorías. En definitiva, su noción de la realidad es representacional, y no puede justificar ni esta representacionalidad ni aquello que lo sustenta, el sujeto pensante. De modo que Deleuze y Hegel van a devorar el cordero que es Kant en este asunto, como dos auténticos lobos feroces. Pero para llegar a Hegel y Deleuze, primero debemos parar un momento en la figura de Hölderlin y en su aportación al pensamiento sobre este problema. Hölderlin va a preguntar a Kant de dónde viene la estructura de las categorías, y va a responder que antes de la división originaria, que es su nombre para el juicio, entre sujetos y objetos existe el ser, en su versión pura. Este ser es puro e indiferenciado, anterior al juicio y anterior a la determinación categórica. El ser es por tanto la estructura trascendental que da soporte o fundamento a la generación de categorías, a través del juicio. La crítica que se le puede hacer a Hölderlin en este asunto es que reduce toda determinación en última instancia al juicio, de modo que cuando llegamos al ser, este ser está completamente indeterminado al ser anterior al juicio, y no puede justificar la manera en que se generan las categorías a partir de semejante indeterminación. Partiendo de esta crítica, se puede ir en dos direcciones. Una es negar que toda determinación sea del tipo reductible al juicio, y que el ser no está estructurado como el juicio, pero concebir el ser como diferenciado, y que así da lugar a que surjan las categorías. Ese es el camino de Deleuze, que veremos más adelante. El otro camino o la otra dirección es la de Hegel. Hegel no rechazará la representación que hay en Kant, sino que la llevará más lejos, con un hiperrepresentacionalismo. Según este, si el ser está vacío, entonces colapsa dentro de lo fenoménico, es decir, es una categoría más dentro del sistema, inmanente al sistema mismo, al mismo tiempo que el sistema evoluciona inmanentemente a partir del ser, a diferencia del ser trascendental de Hölderlin. Mediante la dialéctica se generan las categorías de manera inmanente, siempre con una tesis, una antítesis y una síntesis. Si el ser es la tesis, la antítesis es la esencia y la síntesis es el concepto. Del mismo modo que derivan todas las subsiguientes categorías. En este sistema, la substancia es el sujeto, o al menos está estructurada como si fuese el sujeto. De modo que ya no hay un sujeto fundador, sino que el propio sistema y su dialéctica se comportan como el sujeto de lo real o de la historia. Como ya hemos dicho, Hegel mantiene la representación,
pero le otorga un dinamismo que no tiene en el pensamiento de Kant. Toda la historia, todo el progreso de la historia es entonces visto por Hegel como el desenvolvimiento o el despliegue de las categorías, en un progreso que va de lo más abstracto a lo más concreto. Lo uno y lo múltiple se mantienen unidos por una contradicción que los mantiene en tensión, así como la sustancia y el sujeto se mantienen unidos en contradicción dentro de la representación. Explorado el camino de Hegel para aproximarnos al de Deleuze, primero debemos hacer una parada en Sartre. Tanto Sartre como Deleuze dirigirán la misma crítica a Kant. Dirán que su error es reducir toda determinación al juicio. Para Sartre, hay otras maneras en las que se puede organizar la consciencia, aparte del juicio. Cuando percibimos en el mundo, las percepciones tienen duraciones, que son como unidades de tiempo, que conforman objetos temporales en nuestra consciencia. Tenemos un entendimiento duracional del mundo, en el que percibimos, que no es reductible a nuestra capacidad de juicio. El juicio es nuestra forma de entender el mundo después de que éste ya esté conformado, de forma reflexiva y representacional, fuera del tiempo. Pero antes del juicio existe nuestra consciencia duracional del mundo en su estar haciéndose, que tiene su propia unidad inherente. El mundo está organizado sin la necesidad de un yo que lo organice, pero sigue habiendo una consciencia que, con su intencionalidad, individualiza el campo de la experiencia de lo real. Para Deleuze, Sartre ha avanzado mucho en la dirección correcta, pero no lo suficiente, debido a este aspecto individualizante del rol de la consciencia cuando se organiza lo múltiple de lo real. Deleuze está de acuerdo con Sartre en su crítica al rol del juicio en el pensamiento kantiano y en el de Hölderlin. Sin embargo, intenta ir más lejos al concebir un campo trascendental del sentido, como base o suelo o fundamento de la experiencia. Este campo trascendental funciona como la estructura del ser trascendental que vimos antes en Hölderlin, pero siendo un campo y no el ser como tal. El campo trascendental es impersonal y preindividual, existe anteriormente a la formación de los individuos y los sujetos. El campo trascendental es el puro devenir, y se compone de las fuerzas y las intensidades puras. Además, está diferenciado, lo cual lo diferencia del ser de Hölderlin, que era anterior a toda diferenciación que sucedía en el juicio. Este campo trascendental entonces se pliega sobre sí mismo, generándose una síntesis asubjetiva del campo hacia un sujeto de la experiencia. Esta síntesis es asubjetiva ya que nadie la está realizando, pero como producto de ella se genera el sujeto que vive, percibe y experimenta. Con esto, Deleuze toma prestado de Kant la idea de una síntesis que produce al sujeto, pero contradice al filósofo alemán al suponer que la síntesis no tiene un sujeto que la realice. La síntesis, además, no se produce en el juicio ni a través del juicio. Por el contrario, es una síntesis productiva, creativa y generativa. ¿Qué produce? Produce a tres niveles de la experiencia. Produce la verdad, produce lo real y produce el sentido. La verdad es producida como generativa y no predicativa, es decir, la verdad que no se opone a lo falso. Lo real se produce como diferencia y repetición. Y el sentido se produce como problemas, paradojas y sinsentidos. Todo esto es producido ya en el otro campo, en el campo de la experiencia, donde se genera el sujeto, junto con la propia experiencia y las categorías que lo conforman. Hay un doble flujo de devenir entre los dos campos, el campo trascendental del sentido y el campo empírico generativo de la experiencia. El flujo de virtualización y el flujo de actualización. Por medio de la actualización, que va del campo trascendental al campo de experiencia, se producen las singularidades y lo nuevo, en forma de afectos y acontecimientos. Por medio de la virtualización, que va del campo de experiencia al campo trascendental, se producen duraciones y agenciamientos, que dan expresión a lo uno y lo múltiple. Ambos campos están diferenciados entre sí, pero unidos bajo un mismo plano de inmanencia, que los incluye a ambos bajo la univocidad del ser, que dice que hay un sentido del ser para sus muchas expresiones. Llegados aquí, podemos preguntarnos, ¿qué está en juego en todo esto? ¿Por qué esto es relevante? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Para qué sirve este debate histórico entre pensadores? ¿Por qué tenemos que molestarnos en pensar sobre este problema? En el fondo, se trata de cómo experimentamos la unidad de nosotros mismos con nuestra experiencia, la unidad de nosotros mismos con nuestras herramientas para dar sentido a las experiencias, y la unidad entre las herramientas que usamos para pensar y las propias experiencias. Cuando alguna de estas falla, algo se rompe en el flujo de lo real, que no nos permite funcionar como sujetos. La cuestión fundamental acerca de nuestras categorías y cómo se relacionan con nuestra experiencia y sobre qué las fundamenta siempre nos va a acompañar. Más aún, como demuestran tanto Hegel como Deleuze, nuestras categorías son dinámicas, se generan con nuestra propia experiencia de lo real, teniendo en cuenta que tanto la experiencia como lo real son en sí categorías.
Si las categorías son dinámicas, ¿significa esto que siempre debemos cuestionarlas, o buscar nuevas, o intentar relacionarlas entre sí de nuevas maneras, con nuevas mezclas? Si el sentido se produce en un campo impersonal y preindividual, ¿cuánto podemos responsabilizarnos por nuestra generación de sentido? Si la verdad ya no se opone a lo falso, ¿solo tiene sentido ya afirmar y nunca negar? Si ya no importa tanto el ser como el devenir, ¿no estamos entonces dentro de la locura de Deleuze, el plano de inmanencia? Si el sujeto es producido por la síntesis en vez del productor de la síntesis, ¿ya no tenemos nada universal? ¿Y todo ha pasado a ser singular? Si el campo trascendental es el fundamento de la experiencia, ¿qué significa concentrar la experiencia en el propio campo trascendental? Esto último significa que podemos centrar nuestro campo de experiencia en las fuerzas e intensidades puras que conforman el otro campo? ¿O es eso el límite mismo del sujeto, que intenta retornar al prepliegue, a la presíntesis del campo trascendental? ¿Podemos de verdad superar el juicio como hegemón, organizador de la consciencia, y pensar con y para la creación de lo real, del sentido y de la verdad? Con estas preguntas os dejo, esperando que hayan servido para volver toda esta problemática más real para vosotros. Gracias por la atención, dadle a like y compartid el vídeo si os ha gustado. Un saludo de Espectros del Rizoma.